Hola, bendiciones, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Conversemos de. Ahí estábamos un poquito desconectados, pero para la gloria de Dios ya regresamos. Contamos con la presencia nuevamente de nuestro amado pastor Johnny Madilla, al cual le damos la bienvenida, pastor. Bendiciones, damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de estar aquí delante de los que nos van a ver a través de las redes sociales, ¿verdad? Que es una gran bendición, y aquí acompañado de Helen, que es una gran bendición para nosotros también. Gracias, pastor. Todo sea para honrar el nombre de nuestro Señor. Hoy vamos a tener un tema en desarrollo muy bonito que yo creo que a todos nos va a edificar. Siempre que hablamos de un tema o desarrollamos un tema, sabemos que los primeros que vamos a ser retroalimentados somos los que estamos acá, a este lado de acá, y lo compartimos con ustedes por eso mismo, ¿verdad? Porque es un tema que nos va a llenar tanto espiritualmente como secularmente. Es muy importante entender que vivimos en un mundo, no somos de este mundo, pero vivimos en un mundo y como hijos de Dios tenemos que tener identidad. Ese es el tema del día de hoy, pastor. Identidad. Me gustaría, pastor, que en palabras explique a la luz de la palabra de nuestro Señor qué es identidad en Cristo. ¿Cuál es la identidad de un hijo de Dios? Bueno, es todo un tema porque hoy tenemos un pluralismo muy grande a nivel de conceptos. Hoy la gente tiene percepciones propias, ¿verdad? Donde el posmodernismo da esa libertad y obviamente pues se pierde la identidad como hijos de Dios. Yo he creído, y según lo que logro entender a través de las Escrituras, y el apóstol Pablo lo establece, lo que define la identidad del cristiano es el testimonio. De hecho, Jesús dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces esto implica que la verdadera identidad es el testimonio que vemos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener una falsa identidad, una falsa espiritualidad, un falso desarrollo ministerial. Mateo 24 habla de esas cosas que se van a dar y que se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, harán señales, prodigios. Entonces, no podemos decir que la identidad de un cristiano se basa en hacer milagros, porque la Biblia claramente habla de que pueden ser falsos, de que vamos a ver, de que yo me he visto de una forma, de que camino de una forma, de que hablo de una forma. Es por su fruto. Y obviamente, si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener los frutos, o el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Entonces, la verdadera identidad de un cristiano, desde mi perspectiva, es una persona que sabe amar, que sabe perdonar, que sabe servir a Dios con amor y lo emplea en todo lo que hace, dentro de la congregación y fuera de la congregación, y empieza en la familia. Yo siempre le digo a los hermanos, el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios, su vida, su fruto, su identidad empieza en la cama con su pareja. Su trato, su respeto, su consideración, su apoyo, su acompañamiento, y de ahí arrancamos, y todo lo demás, pues obviamente, ¿verdad? Si lo hacemos bien desde adentro, afuera va a ser de la misma forma. Entonces, me parece a mí, no sé, más la identidad como una respuesta a la gratitud de Dios, donde yo respondo al estímulo del amor de Dios para mi vida y doy frutos conforme a la luz de lo que Dios me pide, y no tanto una cuestión de imagen. No sé si me voy a explicar, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos que la imagen, vestirme bien, hacer esto, hacer lo otro, eso me hace ser un hombre de Dios, caminar, corbata, bolso, qué sé yo. No, yo pienso que en la humildad podemos no perder la identidad y tener claro quiénes somos. Ayer yo le decía a los jóvenes, cuando nosotros sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, en la periferia del mundo, van a ver, y ponía esta metáfora, yo decía, estamos en la parada de un bus, pasan sin fin de buses, pero nosotros sabemos claramente cuál bus vamos a tomar, porque sabemos para dónde vamos. Cuando yo tengo identidad, o una de las características de la identidad es, yo sé para dónde voy. No tengo que imitar a nadie, no tengo que vestirme como nadie, no tengo que hablar como nadie, no tengo que gestualizar como nadie, simplemente yo tengo que ser lo que soy porque yo sé para dónde voy. No sé si me expliqué o lo enredé. Claro, no, por supuesto. Muy claro. Ok. Perdón. Ajá.
Eh, Analizando un poco, bueno, recordemos que en la palabra hay textos en los cuales se dice que el Señor le cambia el nombre a ciertas personas, ¿verdad? Por la obra que ha hecho el Señor en la vida de esa persona. Que de Abraham pasó a Abraham, que de a Sarai, era Sarai y luego le llamó Sara, ¿verdad? No es que Dios te va a llegar ahora y me va a decir, ya usted no de Helen, ahora va a hacer lucecita, no. Eso no, en esta época Él tiene poder, pero no se va a trabajar así. La palabra dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Ok, empezamos a dar pasitos. ¿Cómo se va gestando la identidad en una persona recién nacida en Cristo? Esa es una muy buena pregunta. Partiendo entonces de que la identidad no es una cuestión meramente de reflejo físico o externo, se comienza a trabajar en el proceso de la formación. Doy gracias a Dios porque en la iglesia metodista el obispo de la iglesia ha estado siendo muy fuerte en el campo de motivarnos a nosotros al discipulado. Creo que una de las características fundamentales para establecer una muy sana identidad es ser discipulados. Para esto ocupamos 3 cosas muy importantes. Un discipulador, el deseo de ser discipulado, el deseo de dejarme ser discipulado y la presencia del Espíritu Santo. Entonces, con esos 3 elementos vamos a poder hacer discípulos y vamos a poder darles una formación a los nuevos cristianos y podemos ir forjando en cada uno de nosotros la identidad, pero entender algo, Helen, que es muy lindo desde mi perspectiva. Ahora que ustedes tienen un bebé nuevo en la familia, él es una persona ya, ¿cierto? Él es una persona, pero él no tiene la madurez que tal vez usted o la mamá de ella lo tiene. Entonces, ¿qué pasa en la vida espiritual? Nace un niño, queremos que tenga la madurez y la identidad que tenemos nosotros. Al exigirle que él haga esto, lo vamos a malformar. Entonces, si nosotros agarramos al niño, en este caso Gabriel es, ¿verdad? Venga, Gabriel. Ajá, en este caso Gabriel, y lo dejamos que él haga sus... Qué lindo suena el timbre. Si los dejamos que ellos desarrollen su oportunidad de experimentar, prueba y error, vamos a tener un niño, un Gabrielito que va a crecer, se va a desarrollar y va a ser instruido, dirigido con un modelaje de parte de ustedes como familia, y él va a tener una identidad y él va a aprender que él es Gabriel y que su mamá se llama Juliana Natal y que el resto de la familia son este y el otro y que él se debe a esta familia y que él, ¿por qué? Porque se le dio la oportunidad del desarrollo. Pero ¿qué pasaría si nosotros a Gabrielito ahorita le exigiéramos que él pueda comerse un bistec encebollado en este momento? Estamos hablando de días de nacido. ¿Qué haríamos? Jamás se muere. Se muere, ¿verdad? Entonces, obviamente, al no tener un concepto claro de qué es la identidad, o no tener un concepto claro de cómo formar a una persona en la identidad cristiana y querer demandar que un cristiano o la identidad de un cristiano va a regirse porque ora mucho, porque ayuna mucho, porque hace esto, porque hace lo otro, sin entender que es un niño en la fe, vamos a traer un proceso erróneo en el desarrollo y crecimiento de la persona. Para eso necesitamos ahora sí tener iglesias preparadas para que cuando vengan esos nuevos convertidos, poder darles ese desarrollo natural que ellos necesitan para forjar su identidad. Un niño como Gabrielito no sabe ni sus apellidos, ni el nombre de sus padres, ni el nombre de sus abuelos, de nadie. Él simplemente vive. Conforme vaya creciendo, él va a ir aprendiendo todas estas verdades. Entonces, en la vida espiritual no se aparta de esta verdad. Una persona llega a los pies de Cristo, entiende que es un cristiano, pero hay que comenzar poco a poco a llevarlo a esa identidad cristiana para que él dé frutos dignos de un hijo de Dios con identidad clara. Cuando a Pablo se le pregunta, y eso está en 2 Corintios, y él tiene que hacer una defensa de su apostolado, a Pablo se le cuestionaba cosas. Pablo ya tenía la madurez
para defender su posición. Pero si se lo hubieran preguntado antes, Pablo tal vez hubiese hecho cosas erróneas porque no tenía la formación. Él tuvo un proceso y a la hora que le tocó defender en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 21, le tocó defender su identidad como apóstol, tenía el argumento. Tenemos que darle argumento a los nuevos cristianos con amor y darle el tiempo de formación, de gestación y de desarrollo en la vida de ellos. Así es. Y muy importante, ¿verdad, pastor? Recalcar esto, el discipulado. Qué importante. Uno podrá tener 20, 30, 40 años en los caminos del Señor y uno siempre va a aprender. Se pudo haber comido la Biblia del Génesis al Apocalipsis, que es diferente leerla a llegar a sentarse, instruirse. Algo muy lindo, bueno, mi esposo Kevin y estábamos llevando el discipulado, por diversas razones laborales, pues no pudimos continuar, pero en casa nosotros tenemos el libro, la Biblia, y ahí vamos, ahí vamos. Yo le dije, Kevin, vamos a retomarlo. No importa los años que yo haya sido criada en el Evangelio, es importante porque esto me va a dar a mí identidad como hija de Dios. Porque a lo que dice la palabra, para que no venga nadie y me engañe. Yo tengo la palabra, me llega una persona con algo fuera de base bíblica y yo le digo, no, un momento, en la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Y algo que rescato mucho, pastor, de esa congregación, es que siempre se habla a la luz de la palabra. Siempre, siempre el pastor que les va a decir algo a ustedes, se lo dice con versículos, cita y si puede hasta la página donde está, porque es un hombre que se ha llenado de Dios, que tiene identidad como hijo de Dios. Hermanos, retome el discipulado, si lo ha dejado. El pastor es increíblemente bueno dando este curso. La verdad es que, pastor, hemos aprendido, yo le decía que se aprende montones, y con una persona que realmente sepa algo. Vivimos en un tiempo en que hay muchos que predican la palabra de Dios y te van a decir esto así, y acá me dijo el Señor, ¿verdad? No deje que nadie lo confunda, todo está en la palabra. Algo que nos identifica como hijos de Dios es el testimonio. Aunque yo sea, digamos, por ejemplo, uno de los testimonios tantos que tengo en la vida fue que yo pasé de estar en la iglesia al mundo y luego de nuevo, ¿verdad? Las cosas del Señor. Cosas de las que no me avergüenzo porque fue parte de un proceso al cual tenía que llegar al día de hoy, pero no muy gratas. Cuando yo tomo esta decisión de volver a los caminos del Señor, yo no puedo vivir como la gente de antes. Yo no puedo ser la Helen de antes, ni vestirme como la Helen de antes, porque la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Igual va a haber gente que nos va a criticar. Siempre va a existir esto. Y gente que te va a sacar tu pasado porque va a ser usada por el enemigo. En el momento yo tuve la madurez, pastor, de pedirle al Señor que me ayudara, porque sí se me levantó, ¿verdad? Aconseje usted a alguien que tal vez esté pasando ahorita por esto. Una persona viene del mundo, se acerca a Cristo, nace de nuevo, pero está en ese proceso. Y la persona dice, ¿y ahora qué? Se levantan mis enemigos, me recuerdan mi pasado, me dicen esto, me dicen el otro. ¿Qué sigue después de esto? Sí. Un señor, un alemán, que él era ateo, conversando con él me compartió algo, ya él convertido a Cristo, ya él desarrollado en la fe por más de 20 años. Me decía Johnny, o pastor Johnny, me dijo él, lo único que cambia la vida es la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí como ateo me cambió para ser cristiano. Creer en el Señor fue la palabra. Me dice, no otra cosa, fue la palabra. Por allá hay un texto bíblico, no lo preciso ahorita, pero que dice que con la locura del Evangelio, de la palabra, Dios estableció que se convirtieran a Él, que fuera lo que trajera libertad. Cuando yo paso un proceso en el caminar, y es el punto que quiero rescatar de este hermano que me dijo, yo soy un cristiano, refiriéndose a una persona que él conoció, que le dijo en un momento determinado, mira, yo era cristiano, me salí y ahora estoy afuera, pero yo fui cristiano. Dice que le dijo a él llegó y dijo, por el conocimiento que yo tengo, o nunca fue cristiano, o siempre sigue siendo cristiano.
Hay que entender la definición de cristiano, ¿verdad? Pero no puede ser que entrara y saliera. Entonces yo me puse a reflexionar, digo, qué interesante esta percepción de él, ¿verdad? Y le pongo un ejemplo. Usted como mujer pare un hijo. Ese hijo se va de su casa y después llega. ¿En qué momento dejó de ser hijo? Nunca. Entonces, nosotros nunca dejamos de ser hijos de Dios después de que aceptamos a Cristo como su Salvador. Somos rebeldes o somos el famoso punto del hijo pródigo. Andamos descarriados, pero siempre vamos a ser hijos. Ya para nosotros no existe el no ser hijos, porque cuando Dios nos adopta, nos adopta. Que nos desubicamos, nos ubicamos. Entonces, teniendo claro que yo soy hijo, y como hijo me equivoco, de ahí procede el consejo. Yo nunca voy a ver a mis 3 hijos, a ninguno de mis 3 hijos, como algo que no sea hijos. Dios nunca nos va a ver a nosotros fuera del entorno. Esos son mis hijos. Y Él buscará los medios para que volvamos. Y vea qué interesante, usted me dice, ¿qué le decimos a los que han vuelto? Que son hijos. Que nunca dejaron de ser hijos. Que siempre están ahí. Que tienen que retomar esa autoridad de hijos y creer lo que la Biblia dice y enseña. El hijo pródigo, el papá no lo dejó ni que hablara. Le quitó su ropa, le puso anillo, significa autoridad, le pone ropa nueva y manda a hacer fiesta. Entender que Dios se alegra cuando nosotros volvemos es la motivación más grande, en que uno puede tener. Lo que el mundo diga. Si el mundo habla hasta el día de hoy de Cristo, y ahí anda sacando que el evangelio escondido de Judas, que esto y que el otro, y que anda cuestionando la pureza de Jesucristo. ¿Qué no va a hablar de nosotros? La Biblia dice en el último de las bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, alegrados y gozados. ¿Por qué? Porque la gente va a hablar, el enemigo va a hablar, porque recuérdese también lo que dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es el enemigo que va a usar, es el enemigo que va a estar tratando de socavar. Pero cuando yo me acuerdo que yo lo único que hice fue volver a los pies o volver a mi casa, y mi padre abrió la casa y no me juzgó, no me señaló, no me dijo nada, obviamente eso es lo que tiene que importar en mi vida. Y eso es lo que tiene que establecer en mi vida. Lo demás, ok, es la consecuencia. Le puedo poner un ejemplo. David cometió 2 errores puntuales en la historia. Hasta el día de hoy se habla más de la cuenta, pero solo en 2 errores. Y en los 2 errores se arrepintió. Hubieron consecuencias. Pero él no dejó de ser hijo. Jamás. Él no dejó de ser el amigo de Dios. Él no dejó de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y después de esos 2 errores, él siguió haciendo cosas mayores todavía. Entonces, no nos definen los errores. Nos define la valentía para reconocerlos y volverlos a Dios. Entonces yo le diría a estas personas, no se sientan mal cuando usted es un valiente que reconoce su error y retoma el camino del Señor y vuelve a casa. La gente puede decir que yo soy basura o que soy esto, que soy lo otro porque me salí, pero Dios dice que Él no ve por lo que yo me salí, sino que Él ve que yo volví. Y Helen, es que esto es interesante. La identidad, cuando yo sé que yo soy hijo, y es tan lindo, usted tiene sus hijos, yo tengo mis hijos. Si un hijo mío necesita ahorita venir aquí a decirme algo, a él no le va a importar que estamos aquí, que estamos en un programa, él va a pararse por ahí, respetuosamente me va a hacer señales de afuera porque él quiere que yo lo atienda, porque hay un derecho de hijo. Hay un derecho de hijo que no se lo quita a nadie. Y si mi hijo viniera aquí, posiblemente yo digo, discúlpeme, voy a atender a mi hijo. Si fuera una persona particular, le diría que se espere, pero es que el hijo el papá no hace esperar al hijo generalmente. ¿Por qué digo esto? Porque pasa lo mismo con el Señor. El Señor no le importa para cuánto falló. El Señor lo que le interesa es que usted se volvió a Él. Entonces, ¿qué le digo yo a los hermanos? Alégrese del gozo que produce en el corazón de Dios. Aunque el diablo se enoje y hable, el diablo siempre va a hablar. Vuelvo y repito, si ha hablado de Dios, si ha hablado de su palabra, y ha hablado de Cristo, no va a hablar de nosotros. Dejen que hablen. Fortalezcámonos en la palabra, en el conocimiento. La identidad del cristiano está en la Biblia. La Biblia es la que nos enseña quién somos. La Biblia es la que nos enseña si 70 veces cae justo, 70 veces será levantado. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, no le prestemos atención
al murmuro de Satanás. No juzguemos a nadie porque habla. Simplemente tomémonos de la mano de Dios y volvamos a casa. Y sintámonos gozosos de haber vuelto a casa. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque deja que la identidad no se pierde, Helen. Que cuando uno se regresa a Dios, ¿a dónde regresa? A casa. Y uno sabe que regresó a casa, porque uno sabe quién es uno. Uno nunca deja de ser hijo de Dios. Después de que entró a los pies de Cristo, después de que aceptó a Cristo, usted se aparta, usted no deja de ser hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios rebelde, y podemos poner algunas otras marcas, etiquetas. Ajá, otras etiquetas, pero la realidad es que por encima de cualquier etiqueta Dios sigue viéndome como hijo y está esperándome en la puerta de la casa para que yo vuelva a Él. Eso es lo importante y eso lo da la identidad. Eso lo da tener claro cuál es el bus que tengo que tomar, aunque el periférico se mueva por todo lugar y todo se mueva, hay un bus exclusivo para el Hijo de Dios que lo lleva, se llama Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el camino. ¿Quién nos indica? ¿Quién nos maneja en ese camino? La Biblia, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ustedes no son cualquier cosa, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, para que hagan algo, para que trabajen. La Biblia dice que ahora nosotros somos los testigos, citando Hechos 1:8, para ser testigos. El poder de Dios viene sobre nosotros para ser testigos. Ahora nosotros somos hijos, no por voluntad de hombre, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, que ahora es por voluntad de Dios que somos hijos. Entonces, ese concepto no lo podemos perder. Cuando yo tengo clara mi identidad, yo digo, puedo andar perdidito, pero tengo que volver a casa. Y cuando usted habla con personas que han sido cristianas y están apartadas, le dicen a uno, yo sé que tengo que volver, porque ellos saben cuál es su casa, ellos saben cuál es su identidad. Y yo siempre digo esto, uno no vuelve a disfrutar el mundo como cristiano, no puede disfrutar el mundo. Aunque uno vuelva otra vez a las mismas cosas, uno no lo disfruta. Yo lo digo por mi experiencia, uno no disfruta esas cosas. Uno no las disfruta. ¿Por qué? Porque ya usted tiene identidad, ya usted sabe quién es. Bueno, hermanos, llegamos acá hasta la primera parte. Esperamos que nos acompañen en la segunda parte porque esto está muy bueno, es de mucha bendición.